Revelado, un chequeo médico transformador la lleva a un embarazo inesperado con un millonario. Carolina se sentó nerviosa en la sala de espera del hospital, un lugar que parecía familiar pero que ahora la hacía sentir más expuesta que nunca. El sonido constante de las máquinas y los murmullos de los pacientes creaban una atmósfera agobiante. Era enfermera, una profesión que absorbía su esencia, y aún así, en ese rincón gritado de La Habana, se sentía invisible. La vida había sido dura, pero su pequeño Miguel le iluminaba el camino en medio de la tempestad. Pero ¿cuál era la salida cuando la tormenta se intensificaba? Cuando el doctor la llamó, Carolina sintió un nudo en el estómago. Nunca pensó que ese chequeo médico sería más que una rutina. Sin embargo, tras la consulta, las palabras del doctor reverberaron en su mente: está embarazada. Un latigazo de pánico la atravesó. Criar a otro hijo sola parecía un abismo oscuro y aterrador. Miguel apenas tenía 5 años, apenas podía sostenerse a sí misma, y ahora debía pensar en un nuevo ser. Un torrente de dudas la invadió. Las facturas, el miedo constante a no ser suficiente, las exigencias de su trabajo, cada una de esas verdades cotidianas se agolpaba como olas que amenazaban con ahogarla. ¿Podría darle a otro niño lo que necesitaba? La angustia se mezclaba con la presión laboral, sabiendo que, aunque se entregaba a sus pacientes, su vida personal se desmoronaba lentamente. Era el dilema que no podía ignorar: ser enfermera frente a ser madre. Desesperada, buscó consejo en don Pedro, el venerable anciano del hospital. Su sabiduría era un faro en medio de su confusión. Carolina, había dicho en un tono que parecía absorber la desesperación del aire: las mujeres como tú no conocen el significado de la rendición. Hay una fuerza en su amor que es capaz de mover montañas. Pero incluso esas palabras, tan llenas de buenas intenciones, no mitigaban su miedo a la soledad. Mientras intentaba aceptar la noticia en su hogar abarrotado y vibrante, una tarde conoció a Alejandro, el financiero que había regresado a la isla en busca de un propósito, perdido entre lujos y superficialidades. Sus miradas se encontraron, y un instante de conexión hizo que el tiempo se detuviera. Sin embargo, Carolina sentía que esas chispas eran un lujo que no podía permitirse. ¿Cómo podría alguien como él entender su vida tan complicada? Las galas familiares de Alejandro contrastaban con las sencillas cenas compartidas entre ella y su hijo. Una noche, mientras las preguntas más profundas emergían en la mesa, los desencuentros se hicieron notar. La tensión era palpable. Ella quería proteger su mundo, y él parecía decidido a deshacerlo. Carolina se sentía atrapada entre su deseo de abrir su corazón y el profundo miedo a ser juzgada. El momento culminante llegó cuando una revelación familiar se presentó como un fantasma desde el pasado. Un secreto que echó luz sobre su historia inesperada, pero que también le trajo una nueva carga. Alejada de la posible felicidad y del sueño de un futuro con Alejandro, su caos emocional se intensificaba. Cada día sentía la presión de las expectativas ajenas, la necesidad de ser más de lo que era. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los ecos del secreto reverberaban en su mente, Carolina enfrentaba una tormenta de emociones. ¿Podría realmente permitirse el lujo del amor mientras enfrentaba la incertidumbre de su futuro? La inquietud crecía en su interior, y a cada paso que daba, se sumergía más en sus propios temores. La necesidad de luchar, de proteger a Miguel, se entrelazaba con un deseo de liberarse del peso de sus inseguridades. Con cada decisión, el horizonte se llenaba de posibilidades, pero también de peligros. Las preguntas se apilaban como hojas caídas en un camino empedrado. La noche se hacía cada vez más oscura,
y lo que debía ser un nuevo comienzo se tornaba una encrucijada. ¿Sería la bravura su aliada o la desesperación su enemiga? La historia apenas comenzaba, y el verdadero desafío solo se asomaba en el horizonte. La mañana siguiente, el sol se coló tímidamente a través de las cortinas de la pequeña habitación de Carolina. La luz, a pesar de su calidez, parecía escasa para iluminar la profunda confusión que resonaba en su mente. Mientras preparaba el desayuno para Miguel, sus manos temblaban levemente. Cada movimiento estaba impregnado de una inquietante dualidad. La alegría de ser madre se entrelazaba con la ansiedad de la incertidumbre sobre su futuro. Mientras Miguel disfrutaba de su desayuno, Carolina se sentó frente a él, sus pensamientos navegando entre el presente y lo que podría venir. En cada sonrisa de su hijo, lo que debía ser un momento cotidiano se convirtió en un recordatorio doloroso de sus propios miedos, el miedo a no poder ofrecerle lo que necesitaba. A veces, el peso de esa responsabilidad la aplastaba, y era en esos momentos cuando la visión de un futuro más luminoso se desvanecía. Educadora natural, Carolina se vio impulsada a transformar aquellos pensamientos destructivos en lecciones de vida. Sin embargo, el eco de la conversación con don Pedro aún retumbaba en su mente. Las mujeres como tú no conocen el significado de la rendición. Y así, en ese instante de epifanía, decidió enfrentarse a sus miedos. Se propuso aprovechar la oportunidad del embarazo como un catalizador para su crecimiento personal. Comprendió que ser madre no solo consistía en duelo y sacrificio, sino que también podía significar empoderamiento y lucha. Empezó a cuestionar sus propias limitaciones. ¿Qué pasaría si, en vez de ver su vida como un lamento, la considerara un desafío? Su primer paso fue buscar apoyo. Conocía a varias madres solteras que habían navegado por mares similares, todas habían encontrado formas de equilibrar sus sueños personales y el cuidado de sus hijos. Carolina comenzó a asistir a un grupo de apoyo en el barrio, donde compartía experiencias y recibía consejos prácticos sobre cómo lidiar con la presión. La conexión con esas mujeres le ofreció una perspectiva nueva. Todas estaban en la misma batalla, pero cada una luchaba con sus propias armas. En uno de esos encuentros, conoció a Ana, una joven empresaria que había construido su propio negocio desde cero. Ana le habló apasionadamente sobre su proyecto, y una chispa se encendió en Carolina. La idea de ser emprendedora comenzó a tomar forma en su mente, un refugio donde poder canalizar su creatividad y sus inquietudes. Se dio cuenta de que había un vasto territorio inexplorado para ella, uno que superaba las limitaciones de ser enfermera y madre. Sin embargo, sus autoexigencias pronto volvieron a atormentarla. ¿Podía realmente hacerlo? La ansiedad la abrumaba. Había días en los cuales el sol brillaba en su interior, pero otros eran dominados por la niebla de la duda. En esos momentos difíciles, el recuerdo de Alejandro se convertía en un eco insistente. Atraída por su simpatía y atractivo, quería abrirse a él, pero el miedo al fracaso y al rechazo le hacía aferrarse a su muro emocional aún más. Una noche, después de un largo día, decidió soltar esas dudas en forma de propuestas reales. Comenzó a escribir una lista de ideas, recopilando todas las cosas que le apasionaban: la medicina, la educación, el diseño. Cada idea era una semilla que podría germinar en su vida si lograba perder el miedo a implementarlas. Fue entonces cuando golpeó la puerta de su valentía. Sin embargo, el monstruo del pasado no se quedó callado. Una llamada inesperada de su madre la sacó del ensueño. Traía viejas heridas y reproches que amenazaban con hundirla de nuevo. Cada palabra era un recordatorio del pasado que intentaba dejar atrás. Ahora no, por favor, rogó Carolina en silencio, intentando mantener la calma. Poco a poco, la idea de abrir su propio camino se iba fortaleciendo. Tenía que enfrentarse a las voces que la juzgaban y a las dudas que la retenían. ¿Podría realmente encontrar el camino hacia su verdadero yo mientras navegaba por la tempestad de ser madre, mientras su mente chorrea entre dudas y posibilidades? Nuevamente se sintió atrapada entre la expectativa de los demás y sus propios deseos. En el fragor de esa tormenta interna, una idea latente comenzó a cobrar forma, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Miguel.
¿Qué pasaría si su futuro no dependía de su entorno, sino de la valentía con la que decidiera actuar? Ante esta revelación, se sintió más cerca de la verdad sobre sí misma. Una determinación renovada se esparció a través de su ser. Este iba a ser su momento de brillar, pero ¿qué impacto tendría esa elección en su relación con Alejandro? ¿Debería abrir esa puerta o cerrarla para siempre? La batalla entre la ambición y el amor apenas empezaba. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el ardor de la determinación recién encontrada de Carolina. A medida que Miguel se preparaba para salir al parque, ella se sintió impulsada a actuar, a dar el primer paso hacia su nueva visión. Esa lista de ideas se convirtió en su mapa, un documento que anhelaba consultar una y otra vez, mientras su mente dibujaba posibilidades. Fue el día después de su última reunión con el grupo de apoyo cuando decidió que era momento de correr riesgos. Su primera meta era investigar más sobre el emprendimiento que tanto había apasionado a Ana. Al hacerlo, se sumergió en libros sobre marketing, administración y finanzas. Villancicos infantiles resonaban de fondo, pero para Carolina, eran ahora el eco de su enfoque. Cada capítulo que leía era un ladrillo en la construcción de su futuro, cada ejercicio de autoevaluación, un espejo del crecimiento que anhelaba. Sin embargo, la ansiedad nunca tardó en regresar. Cuando se sentó frente al ordenador para crear su primer perfil de negocio, la pantalla blanca le pareció un océano de dudas. ¿Realmente contaba con las habilidades necesarias? Su pulso se aceleraba al recordar los fracasos pasados, pero esta vez había un sentido de urgencia diferente. Sabía que la única manera de escapar de aquella niebla era lanzándose al agua, sin cámaras de salvamento ni bote de rescate. En su mente, cada clic del teclado resonaba como un tambor que marcaba el ritmo de su nueva vida. Se dio cuenta de que no podía esquivar más las preguntas sobre Alejandro. Por un lado, anhelaba compartir con él las epopeyas de su viaje hacia el emprendimiento, pero por otro, temía que su inseguridad pudiera desmoronar la conexión que sentía con él. XX no era solo una relación, representaba una proyección de cómo podría ser una vida equilibrada. Esa imagen de una familia amorosa, unida en tiempos de desafío, aún la fascinaba y, al mismo tiempo, la aterraba. En medio de esta guerra interna, recibió un mensaje de Ana. Ella había organizado una presentación para un grupo de posibles inversores que buscaban nuevos talentos emergentes. La invitación era tentadora, un camino que podría exponenciar su proyecto. Carolina se sentía entre la espada y la pared, era un gran paso, pero lo que más la inquietaba era la posibilidad de fallar en público. Después de un intenso debate interno, aceptó la invitación, sabiendo que no podría ocultarse por más tiempo. La noche antes de la presentación, sentada en su cama, Carolina se rodeó de notas y esquemas. La luz suave de la lámpara evidenciaba sombras en los rincones, reflejando el tumulto interno que la perseguía. En ese momento, decidió que no solo debía estudiar su propuesta, sino también entender sus propias limitaciones. Escribió una carta a sí misma, un compromiso que prometía recordar: soy más fuerte de lo que creo. Mis sueños son válidos. La opresión de mis pensamientos no me definirá. Sin embargo, cuando la mañana del evento llegó, el pánico se apoderó de ella. Miró a Miguel, que jugaba alegremente en su habitación. La culpa la invadió por pensar en sí misma antes que en él. ¿Sería egoísta perseguir sus sueños si eso significaba descuidar su rol como madre? Esa pregunta reverberó en su mente. Al llegar al evento, el ambiente era mágico, lleno de luces brillantes y murmullos de oportunidades. Cada paso que daba hacia el podio era un eco de valentía, o un grito de desesperación. Pero uno de los inversores se le acercó, una figura carismática que irradiaba éxito. ¿Estás lista para mostrar tu verdadera fortaleza?, le preguntó con una sonrisa sincera. El mundo de Carolina se detuvo por un instante. ¿Qué pasaría si su presentación no solo era una oportunidad para ella, sino también una lección de vida para Miguel? Así, pudo ver en su mente no solo el inicio de su carrera como empresaria, sino un camino hacia una autovaloración genuina que trascendía el miedo.
Su mente giraba entre la posibilidad de un futuro brillante y el riesgo de la exposición. Mientras tomaba aire antes de entrar, comprendió que el verdadero reto no era frente a los inversores, sino en su propia percepción de lo que merecía. Con esas reflexiones resonando en su interior, se sintió lista para enfrentarse a lo que viniera. En la tensión de ese momento decisivo, una idea inquietante se le presentó. ¿Estaba realmente preparada para abrirse a Alejandro si ahora debía lidiar con su miedo más profundo, el temor a perderse en el camino de convertirse en quien siempre había deseado ser? La puerta hacia la sala de presentaciones se abrió, y con el corazón en un hilo, Carolina dio un paso adelante, decidida a no perderse esta oportunidad. Pero en su mente, una pregunta quedó flotando: ¿podría realmente ser valiente y, al mismo tiempo, vulnerable? El eco del aplauso resonó en la sala mientras María salía del escenario, sintiéndose como si caminara sobre nubes. Su presentación había sido un éxito, las palabras fluyeron de su boca con una claridad y seguridad que había creído inalcanzables. Sin embargo, esa sensación de triunfo se desvaneció rápidamente, dejándole con una mezcla de alegría y un nuevo torrente de dudas. Mientras se retiraba, el inversor carismático se le acercó de nuevo. Realmente tienes potencial, Carolina. ¿Te gustaría hablar más sobre tu proyecto en privado? Su sonrisa era un rayo de sol en medio de la tempestad de emociones que la rodeaban. Se sintió halagada, pero la inseguridad creció como una sombra a sus espaldas. ¿Qué pasaría si la conversación revelaba fallas en su modelo de negocio? O si no podía manejar la presión de ser vista como una auténtica emprendedora. Días después, en el transcurso de sus preparativos para esa reunión, Carolina se dio cuenta de que este nuevo capítulo podría definir no solo su carrera, sino su vida completa. Esa misma noche, comenzó a investigar más sobre el inversor. Cada clic en la computadora parecía abrir rincones extraordinarios de un mundo que antes estaba más allá de su alcance. Fue en esa búsqueda donde descubrió que él era un filántropo, conocido no solo por su fortuna, sino por su enfoque en empoderar a mujeres emprendedoras. La idea de reunir fuerzas con alguien tan influyente parecía prometedora, pero también la aterraba. No era solo una cuestión de éxito profesional, se trataba de permitir que alguien entrara en su vida en la forma más personal. A medida que escribía posibles preguntas para la reunión, el recuerdo de Miguel brillaba en su mente. Su hijo siempre había sido su primer motor, pero podía equilibrar su rol como madre y la ambición de crecer en el mundo empresarial. Cada día, su rutina incluía espacios de estudio y planificación, pero también dedicaba momentos profundos a la contemplación. Anotaba pensamientos en un diario, intentando dar forma a la bruma de dudas que la rodeaba. ¿Soy legítima?, se convirtió en una pregunta recurrente. Era un dilema que se manifestaba en cada faceta de su vida. El miedo a no ser lo suficientemente buena la acechaba constantemente. El día de la reunión llegó y, mientras se preparaba, dejó espacio para una meditación breve, recordándose a sí misma que el camino hacia el éxito no era recto. Se vestía cuidadosamente, transformando su imagen, tanto física como interna. Cuando llegó al elegante restaurante donde se llevaría a cabo el encuentro, sintió que cada paso era un símbolo de su lucha. A medida que se sentaban a la mesa, el inversor empezó a hacer preguntas, al principio superficiales, luego más profundas. Carolina se dio cuenta de que, más que vender su idea, era esencial permitir que él conociera su historia. Fue entonces cuando decidió abrirse. Habló de sus miedos, de su relación con Miguel y de cómo su viaje hacia el emprendimiento estaba entrelazado con la deseo de ser un modelo a seguir. Mientras su voz llenaba el ambiente, notó que el inversor escuchaba atentamente, como si se asomara a un territorio donde pocos se atrevían. De pronto, sintió que la vulnerabilidad no la hacía débil, en realidad, la enriquecía. Al final de la sobremesa, el inversor sonrió y le ofreció algo inesperado. Una oportunidad para tomar un curso intensivo de liderazgo, pero a costa de una exposición mediática. El corazón de Carolina se encogió. Ese viaje podría abrir puertas, pero también revelar partes de ella que aún no estaba lista para mostrar. ¿Estás dispuesta a jugarte todo?, le preguntó él,
su mirada penetrante desafiante, esa pregunta resonó en su mente como un eco en un abismo. ¿Estaba lista para lanzarse hacia lo desconocido nuevamente, o se dejaría atrapar por el miedo a la exposición? Con la respuesta aún en el aire, Carolina supo que el tiempo de decidir había llegado. Sin embargo, antes de enfrentar esa elección, una inquietud la invadió. ¿Qué pasaría si, al abrirse a esta nueva oportunidad, también abría una puerta hacia su relación con Alejandro, que aún no sabía en qué dirección se dirigía? Mientras los ecos de su conversación con el inversor se desvanecían en su mente, Carolina se enfrentó a un nuevo día lleno de incertidumbres. La oferta de capacitación y la exposición mediática resonaban en su cabeza como un tambor persistente. Había una chispa intensa en esa posibilidad, pero el miedo a exponer su vulnerabilidad parecía un muro infranqueable. ¿Podría soportar el escrutinio de ser el centro de atención en el mundo empresarial? Con cada amanecer, la presión por decidir se convertía en un peso más difícil de cargar. Entre las tareas de la vida diaria y las interacciones con su hijo Miguel, una sombra de ansiedad le acompañaba. Intencionadamente, trató de centrarse en su trabajo. Volvió a repasar cada aspecto del proyecto que había estado desarrollando, cada línea de su presentación. Pero el progreso se sentía como terreno movedizo. Cada avance parecía estar anclado por sus propias inseguridades. Un pequeño rincón de su mente comenzaba a graficar un plan. Si solo tuviese más preparación, se repetía. Apiló libros sobre liderazgo, estrategias de negocio y manejo de crisis a su alrededor, como un escudo contra la sensación de incompetencia. Sin embargo, mientras más leía, más notaba que el contenido resonaba en ella de manera diferente. A medida que ahondaba en la disciplina de la autogestión y el liderazgo, comenzaron a germinar pequeños destellos de confianza. Una tarde, mientras trabajaba, su teléfono vibró con un mensaje inesperado de Alejandro, el hombre con quien había tenido un breve pero significativo vínculo. Su corazón se aceleró. Había sido él el que había dejado una huella indeleble en su vida, uno de esos encuentros que no se olvidan fácilmente. ¿Podríamos hablar? Me gustaría saber cómo estás, decía el mensaje. El estremecimiento en su pecho era una mezcla de expectativa y temores acumulados. Decidió que no podía evadir a Alejandro. Se reunieron en un café, un lugar que solía ser refugio de risas y complicidad, ahora se sentía tenso y lleno de emociones no resueltas. La conversación fluyó de manera natural, aunque Carolina notaba que el aire estaba impregnado de preguntas sin responder. ¿Había espacio para ambos en sus vidas? Su talento innato a divertirse se vio eclipsado por la angustia de que su futuro ahora parecía estar desdibujado. Mientras hablaban, Alejandro compartió su propio viaje. Había empezado un nuevo proyecto que prometía ser revolucionario. La palabra liderazgo salió de sus labios, y pensó inmediatamente en la propuesta e inversión que había considerado muy serias. ¿Podría haber un camino donde ambos se apoyaran mutuamente en sus carreras? Su mente se llenó de imágenes de una colaboración, de dos fuerzas unidas en el competitivo mundo del emprendimiento. Pero pronto, una voz interna le recordó las dudas persistentes. ¿Podría realmente permitirse esa sinergia o se convertiría en un lastre emocional? Pasaron las horas entre risas y reflexiones, pero aún faltaba ese paso decisivo. La oferta del inversor y la chispa de Alejandro estaban en un delicado balance. Con claridad, Carolina comprendió que el momento de tomar decisiones estaba frente a ella. En medio de esa mezcla de emociones, sintió que, por primera vez, algo en su interior estaba cambiando, un sutil sentido de agencia emergía. La lucha incesante que había mantenido durante tanto tiempo podía ser la base para un futuro que decidiera construir, no solo uno que le fuese impuesto. Al despedirse, se sintió impulsada a enviar un mensaje al inversor, pidiéndole un momento más para reflexionar sobre su oferta. Mientras escribía, una ola de determinación la inundó. Su camino hacia el liderazgo tendría que comenzar con su propia aceptación. Abordar la vulnerabilidad era como descifrar un acertijo complejo. Estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche, mientras la luna reflejaba su luz en la ventana de su habitación, se dejó caer en la cama con una sensación renovada, casi eufórica.
Tal vez esta vez, si sea suficiente, pensó, sintiendo como las dudas se volvían más pequeñas. Era un nuevo comienzo, y estaba lista para desafiar su destino. Pero justo cuando su ánimo se elevaba, un giro inesperado la sorprendió, el teléfono sonó. Era una llamada del consultor de salud que había estado esperando para recibir los resultados de un chequeo médico. La voz al otro lado no era la que había anticipado, y una nueva posibilidad brilló en sus pensamientos. ¿Podría haber un cambio aún más grande en su vida que ella no había imaginado? La incertidumbre de lo que vendría era abrumadora, tan abrumadora como emocionante. ¿Sería este un nuevo capítulo en su vida, o simplemente un giro más en su búsqueda de identidad y éxito? Carolina sostuvo su teléfono con manos temblorosas, incapaz de procesar el mensaje del consultor. No hay problema, Carolina. Te llamaremos para agendar una cita con el especialista en los próximos días, había dicho la voz, casi clínicamente. La ausencia de información dejó un eco vacío en su mente. Sin embargo, un renovado sentido de urgencia se apoderó de ella. El temor inicial se desvaneció ante la realidad de que su vida podría estar a punto de dar un giro inesperado, una oportunidad para revaluar sus prioridades. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carolina empezó a notar algo más en sí misma, una pesada mochila de responsabilidades individuales se transformó en un conjunto de posibilidades. La incertidumbre sobre el potencial diagnóstico se convirtió en una pregunta mucho más grande: ¿qué significaría para su futuro? Al enfrentarse al espejo cada mañana, la imagen que veía no solo decía madre o emprendedora, sino que comenzaba a incluir visionaria y estratega. Mientras hacía su rutina diaria, comenzó a revisar los libros que había apilado con esmero: liderazgo, desarrollo personal, gestión efectiva. Algunas secciones ahora le parecían luminosas, como si la clave para desbloquear su potencial estuviera ahí mismo, entre líneas de texto. Solo si te permites sentir lo que realmente eres, resonó en su mente una frase que había leído. Decidió que era hora de profundizar. Carlos, un amigo y mentor en su círculo, había mencionado un coaching intensivo al que asistía. Te ayudará a madurar tu propuesta, dijo, iluminando una posible vía. Con el impulso de esa conexión, Carolina programó una reunión con Carlos. En su conversación, él resumió el enfoque que tenía para el liderazgo: la capacidad de tomar decisiones informadas a partir de la autenticidad, la claridad de propósito y la constitución de un soporte profesional. A medida que hablaba, cada palabra parecía un disparo en su pecho. Comenzó a sentir que su experiencia, tanto personal como profesional, estaba formando un cimiento sólido. Las dudas que antes la habían paralizado comenzaban a convertirse en curiosidad. ¿Qué te gustaría que sucediera en un año?, le preguntó Carlos al borde de la reunión. Carolina, en lugar de agacharse como antes, levantó la vista. Quiero ser reconocida en mi campo, dispuesta a desafiar lo que se espera de mí. Quiero ayudar a otros a encontrar su voz. La respuesta salió de su boca como un rugido. Cuando terminó su encuentro, Carolina se sintió como si hubiera cruzado un umbral. La idea de trabajar junto a su mentor en su proyecto tomó forma. Tendría que recalibrarse, afinar su enfoque y llevar sus ideas al siguiente nivel. Sin embargo, esa idea no era suficiente para calmar el horizonte lleno de preguntas. La dualidad de enfrentar una posible nueva maternidad y un nuevo enfoque profesional creaba una encrucijada. ¿Cómo equilibrar el posible nacimiento de un hijo con el nacimiento profesional que estaba intentando forjar en su hogar? Mientras Miguel jugaba en el suelo, ella no pudo evitar pensar en lo que un futuro a dos frentes podría significar. Las imágenes de un bebé combinadas con el ajetreo de presentaciones y asociaciones empresariales generaban un torbellino de ansiedad. Pero a medida que miraba a su hijo, su determinación crecía: la maternidad podría ser una fortaleza, no una debilidad. Decidida a descubrir su plan, comenzó a esbozar las ideas que había recopilado. Sin embargo, el día de su cita médica llegó, y con ello, la frágil línea entre su vida personal y profesional se dividió aún más. Cuando entró al consultorio, una sensación de inquietud la llenó.
Las paredes blancas y el murmullo del equipo la hicieron sentir vulnerable. La decisión que había tomado de abrirse a nuevas oportunidades se encontraban ahora en el umbral de un futuro incierto. Al mismo tiempo, su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de Alejandro. Quiero hablar sobre nuestra idea. Me parece que podríamos hacer algo grande. Carolina. Inhaló profundamente, sintiendo que cada latido resonaba en su mente. La intersección de sus elecciones comenzaba a revelar un camino potencialmente transformador para ella. Mientras los minutos pasaban en la sala de espera, su corazón latía con fuerza, anticipando tanto el diagnóstico como las oportunidades que tendría que enfrentar. ¿Era este el amanecer de un nuevo capítulo, o simplemente el comienzo de un embrollo aún mayor? La incertidumbre la mantenía en vilo, ansiosa por descubrir qué le depararía el destino. Carolina respiró profundamente cuando su nombre fue llamado. Se tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de entrar al consultorio. La incertidumbre sobre su salud la seguía como una sombra, pero en su interior, una chispa de determinación la impulsaba a transformar este momento crítico en una oportunidad de crecimiento. Cuando la doctora entró, su presencia transmitía una calma que ayudó a aliviar parte de la tensión. Mientras le hacía preguntas, Carolina comenzó a cuestionar su papel en el escenario de su vida. Cada respuesta que daba se sentía estratégicamente alineada con su futuro, un futuro que podría incluir, no solo el resultado de esta visita médica, sino también la posibilidad de realizar sus aspiraciones profesionales. La dualidad de su situación resultó un catalizador de autodescubrimiento. Todo parece estar dentro de los parámetros normales, dijo la doctora finalmente, y una ola de alivio recorrió a Carolina. Pero lo que menos esperaba en ese momento fue la revelación adicional que siguió. Sin embargo, hay un aspecto que deberíamos considerar más a fondo, relacionado con una posible futura maternidad. La frase le tomó por sorpresa. En su mente, la idea de un embarazo ya estaba entrelazada con sus ambiciones profesionales. La complejidad de esos pensamientos brotó como un torbellino. ¿Podría realmente combinarlo todo? De pronto, no se trataba solo de un diagnóstico, sino de cómo estas decisiones impactarían su vida en múltiples direcciones. La imagen de una vida profesional exitosa junto a la maternidad se sentía menos distante, casi palpable. Al salir del consultorio, su mente se aventuró hacia el mensaje de Alejandro. Las semillas de una colaboración florecían. La posibilidad de fusionar su narrativa personal con su visión profesional se intensificaba a cada paso. Esto podría cambiarlo todo, murmuró para sí misma. Decidió que cada aspecto de su vida merecía atención. De vuelta en casa, se sentó con Miguel y dejó que sus ideas fluyeran. Hacer una lluvia de ideas con él se convirtió en un ejercicio casi lúdico, donde cada idea creativa y cada rayo de energía se compartían en medio de risas. Fue en esos momentos, mientras él reía y jugaba, que Carolina vislumbró algo más profundo. La creatividad de su rol no solo era ser madre, también entrelazaba sus deseos de ser una líder. La maternidad, había aprendido, no le restaría credibilidad. Esta experiencia podría ampliarla, enriquecer su enfoque. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual. Sacó sus libros de desarrollo personal y determinó que debía establecer líneas claras y directrices, tanto para su vida como madre como para su misión profesional. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar su visión, una propuesta que incluiría consejería para otras madres y profesionales, guiándolas a equilibrar sus propias vidas. La idea de ser mentorada por Carlos volvió a adquirir relevancia. ¿Podría él orientarla en esta nueva faceta de su carrera? Se sentía en la puerta de un descubrimiento, cada ideación la sumergía en una sensación de euforia, y, al mismo tiempo, la inquietud persistía. ¿Cómo comunicaría esta dirección a Alejandro? Él la conocía como la emprendedora, la que lanzaba ideas al aire en cada reunión, pero ahora había una nueva complejidad que no sabía cómo traducir. En medio de soñar despierta, la notificación de su teléfono la sobregiró. Era Carlos, confirmando la próxima sesión de coaching. Inesperadamente, requeriría de su total atención y entrega.
Era un paso crítico, y en su interior creció un deseo urgente de presentarse lista, con un enfoque renovado, no solo por ella sino también por su hijo. El momento se acercaba y, sin embargo, el impacto de una posible maternidad imprevista pendía sobre ella como una espada de Damocles. A medida que se preparaba, la incertidumbre se mezclaba con la emoción, cambiaría su vida profesional y personal, pero a un costo que aún debía decodificar, con un corazón palpitante al anticipar los siguientes días y un nuevo proyecto a la vista. Carolina se enfrentaba a una encrucijada. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para crear una vida que realmente amara y mereciera? El destino estaba, ineludiblemente, en equilibrio, esperando su decisión decisiva. La cita con Carlos llegó más rápido de lo que Carolina había anticipado. Su mente, aún agitada por las revelaciones recientes, se esforzaba por organizar sus pensamientos y metas. Mientras se preparaba, la inseguridad se proyectaba en cada gesto, el temor a no cumplir con las expectativas tanto suyas como las de los demás acechaba como un reflejo distorsionado de ella misma. Las primeras palabras de Carlos resonaron en sus oídos, pero no lograron atravesar la muralla de ansiedad que se había fortalecido en el último mes. El coaching es un proceso de autodescubrimiento, dijo, su voz calma contrastando con su caos interno. En un instante, recordó cómo esa calma había sido su refugio durante difíciles momentos en el pasado. Sin embargo, el presentimiento de que estaba a punto de redefinir su vida le llenaba de una energía turbulenta. ¿Qué te trae aquí hoy, Carolina? La pregunta sencilla de Carlos era como un desafío. Ella tomó aire, consciente de que cada respuesta tendría un peso significativo. Se jugaba no solo su futuro profesional, sino una parte esencial de su identidad. Con cada palabra, comenzó a pintar el cuadro de su vida. Habló de sus visiones, de la maternidad que planteaba nuevos retos y de su deseo de ayudar a otras mujeres a trazar sus propios caminos. Mientras compartía, un cambio sutil la envolvía, la confianza empezaba a desplazar la duda en su interior. Era en ese espacio donde el miedo y la ambición coexistían que Carolina vislumbró no solo sus aspiraciones, sino su posibilidad de ser un modelo a seguir. Carlos, atento, la guiaba hacia la focalización. Lo que estás describiendo es una vocación que integra tus experiencias. Estás creando un puente entre la maternidad y el liderazgo. Pero, ¿qué obstáculos sientes que podrían frenarte? Esa pregunta la hizo reflexionar. La lista de desafíos era extensa. La presión de cumplir con su papel como madre y profesional, la necesidad de asegurar estabilidad financiera, y la incertidumbre de cómo podría equilibrar todo ello. Cada obstáculo se materializaba en su mente como un ladrillo en un muro que ella misma había construido. Siento que no tengo derecho a quererlo todo, confesó. La vulnerabilidad de su afirmación era como un eco que reverberaba en el cuarto. Carlos asintió, con sus ojos brillando de comprensión. Algunas veces, lo que construimos como límites son ilusiones. Para avanzar, debes desmantelar esas creencias. ¿Estás dispuesta a desafiarlas? La pregunta le hizo olfatear un cambio. Cada obstáculo se transformó en reto, y la noción de no poder tenerlo todo empezó a desdibujarse. Carolina sintió una descarga de energía. Tal como pensaban las pioneras que habían reclamado el espacio donde ella ahora se plantaba, veía el valor de abogar por lo que le pertenecía. La sesión continuó, y mientras discutía planes para establecer su propuesta de consejería, la luz iluminó diferentes posibilidades. Empezó a imaginar un taller revolucionario que no solo compartiría su viaje, sino que proporcionaría un mapa práctico para otras mujeres que navegaban por la complejidad de ser madres y profesionales. Las ideas fluían como ríos desbordantes, y su creatividad se sentía más viva que nunca. Antes de que la sesión concluyera, un nuevo objetivo emergió. Carolina se propuso lanzar un prototipo de su proyecto en 6 meses. Quería compartir su historia y mostrar que no había reto que no pudiera enfrentar si decidía tomar las riendas de su vida. Al salir del consultorio, una emocionante mezcla de emoción y miedo la envolvía. Sin embargo, en ese caos, un susurro de certeza empezó a despegarse. Estaba en el camino correcto.
Así que, al llegar a casa, se presentó cifras, estrategias y una motivación anclada en la posibilidad de ser su mejor versión, pero las preguntas seguían acechándola. Al revisar algunos materiales para la presentación de su idea, la duda volvió. ¿Estaría realmente preparada para este cambio? Y si las cosas no salían como planeaba, ¿estaría dispuesta a soportar las consecuencias de su decisión? Mientras se retiraba al sofá, su mente se llenaba de consideraciones. En medio de aquellos pensamientos, un mensaje de Alejandro emergió de su teléfono, provocando que su corazón latiera de nuevo. ¿Estás lista para presentar tu proyecto? La próxima reunión puede ser tu gran oportunidad. Aquella simple frase encapsulaba lo que era un punto de inflexión. Carolina estuvo a punto de responder cuando la incertidumbre volvió a apoderarse de ella. Tal vez estaba a punto de descubrir que en el mundo profesional, como en la maternidad, nunca había garantías. Y en esa entrega oscura en la que se encontraba, había un absoluto. Estaba a punto de enfrentar los riesgos que siempre había evitado. La pregunta que permanecía, latiendo en su mente, era clara. ¿Podría liberarse de sus propias limitaciones y dar el siguiente paso hacia lo desconocido? El desenlace de su audaz nueva dirección profesional estaba por revelarse, y con cada osada decisión, el camino solo se volvía más retador. Carolina se despertó con la sensación de que el día era crucial. La reunión con Alejandro estaba programada para esa tarde, y la imagen del lugar se proyectaba vívida en su mente, al igual que los rostros de los posibles colaboradores. Decidió que este sería un día de acción, no de dudas. Mientras preparaba el desayuno, se repetía a sí misma que estaba lista para mostrar lo que había construido. Sin embargo, las mariposas en el estómago no se disipaban. Durante el desayuno, la rutina familiar también parecía diferente. Su hija, en medio de un aluvión de preguntas infantiles, lograba desviar su concentración hacia la belleza de lo cotidiano. Esa escena generó en Carolina una lucha interna. La maternidad le daba fuerza, pero también era un recordatorio constante de las responsabilidades que la atenazaban. Las voces de su propia inseguridad empezaron a silbar en la penumbra de su mente. ¿Qué pasaría si fallas? ¿Y si eso la afecta a ella? Mientras su hija reía y señalaba a un pájaro que se posó en el balcón, Carolina sintió el zumbido de su teléfono, un recordatorio de la reunión en su calendario. Era el momento de dejar de lado esos pensamientos autocríticos y recordar por qué estaba en este camino. Cuando entró a la sala de conferencias, el aire se electrificó. Sentía que cada persona allí podía ver su vulnerabilidad. Tomó unos momentos para respirar hondo antes de comenzar su presentación. Con la pantalla brillando frente a ella, empezó a compartir su proyecto. Sus ideas fluyeron con claridad. Habló de su propio viaje, de los desafíos que las madres enfrentan al querer emprender, y cómo deseaba crear un espacio que no solo empoderara a otras, sino que también reafirmara su propio lugar en el mundo. Mientras avanzaba en la presentación, notó los rostros de algunos asistentes iluminarse con interés. Y esa pequeña chispa de conexión la llevó a un estado de vulnerabilidad productiva. Habló de sus miedos y de cómo había decidido rastrear y desmantelar esas creencias limitantes. Era un momento de descubrimiento no solo para ellos, sino también para ella misma. Uno de los asistentes, de nombre Javier, hizo una pregunta incisiva: ¿cómo piensas manejar la posibilidad del fracaso? Porque emprender no es solo triunfar, sino aprender de los tropiezos. Carolina sintió que cada pulmón en su pecho llenándose de aire estaba a punto de explotar. Era un recordatorio crudo de que, a pesar de su preparación, había aspectos incontrolables en el camino hacia el éxito. Su respuesta fue sincera: el fracaso es solo una lección en el camino. Quiero que mi proyecto sea un reflejo de que cada caída, aunque duela, puede ser un trampolín hacia un nuevo aprendizaje. Al finalizar, recibió aplausos cálidos, pero la sonrisa bajo el eco de sus palabras se dibujó con un halo de incertidumbre. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, el camino hacia la ejecución del proyecto estaba lleno de decisiones resonantes y, todavía, dentro de ella vivían las dudas sobre sus capacidades. A medida que los asistentes comenzaron a dispersarse, Alejandro se acercó a ella,
emitió unas palabras de aprobación, pero una sombra en su rostro dejó entrever la conversación que estaba por llegar. Carolina, hay algo importante que debemos discutir después de esto. La inquietud le recorrió la piel. ¿Qué podría ser? La posibilidad de que esos cambios, que había sentido como metáforas de nuevo comienzo, fueran realmente un desafío mayor la inquietaba. A medida que el día avanzaba, una emoción paralela chisporroteaba en su interior. Lo que había sido una simple reunión se iba transformando en un escaparate de decisiones que ella sabía que podrían definir no solo su futuro profesional, sino también su vida personal. Finalmente, cuando llegaron a un lugar más privado, Alejandro se detuvo, su expresión seria. He estado observando tu crecimiento y creo que hay una oportunidad ahí que podría ser transformadora. Las palabras lo atravesaron. En su interior, Carolina estaba en un frenético tira y afloja entre la disposición de arriesgarse a nuevos rumbos y el miedo a que esos cambios conlleven más complicaciones. Su expresión oscura era clara. ¿Podría aceptar lo que estaba a punto de revelarse? La tensión en el aire estaba palpable, y con ello una pregunta oscilaba: ¿estaba realmente lista para dar ese salto hacia lo desconocido? La respuesta latía dentro de ella, pero para descubrirlo, tendría que enfrentar el temor que había estado evitando. La vida, en un giro inesperado, le ofrecía un nuevo desafío, y aún no sabía si podría asumirlo. ¿Irá Carolina a aceptar lo que le propone Alejandro, y cómo afectará eso su camino hacia la reconstrucción personal y profesional? La incertidumbre alejada de su zona de confort caía como un manto. El siguiente movimiento podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Carolina se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Alejandro la había marcado profundamente, y las palabras del inversor seguían resonando en su mente. Determinó que no podría vivir solo con la incertidumbre. Tenía que actuar, tenía que tomar decisiones que definieran su futuro no solo como madre, sino también como emprendedora. No sería fácil, pero había llegado el momento de empoderarse y enfrentar su destino. Mientras preparaba el desayuno para Miguel, pensó en lo que realmente deseaba. Era evidente que su vida necesitaba un cambio. La idea de abrir un negocio donde pudiera ayudar a otras mujeres como ella, que luchaban por equilibrar la maternidad y el trabajo, cobraba cada día más fuerza. Pero para realizarlo, necesitaba estar dispuesta a dejar ir sus dudas y abrazar la valentía. Esa tarde, se encontró con Alejandro en el café donde solían compartir risas y complicidades. Un aire de expectativa envolvía el lugar mientras él comenzó a hablar sobre su nuevo proyecto. Carolina escuchaba con atención, asombrada por su pasión. En medio de sus explicaciones, tomó la firme decisión de compartir la visión que había estado trazando para su propia vida. Ya no sería una simple idea, era hora de que se convirtiera en realidad. Quiero crear un espacio para madres que también desean emprender, dijo Carolina, sintiendo cómo las palabras fluían con naturalidad. Un lugar donde pueden apoyarse, aprender y crecer juntas. Alejandro la miró, la sorpresa en sus ojos era palpable. Eso suena increíble, Carolina. Hay muchas mujeres que necesitan un lugar así. Creo que podríamos colaborar y hacerlo realidad. Ese día, no solo habló de su visión, sino también de sus miedos y de cómo había trabajado para enfrentarlos. Mientras conversaban, las energías se entrelazaban, ambos compartían una pasión por el cambio y el empoderamiento. La conversación se convirtió en una lluvia de ideas, y poco a poco, sintió que los muros que había construido alrededor de sus miedos se desmoronaban. Al terminar, Caroline sintió una renovada confianza. Había dado un paso hacia adelante, un paso que la acercaba más a su objetivo. Alejandro no solo escuchó su propuesta, sino que también se mostró genuinamente interesado en apoyarla. Este era el reflejo del crecimiento que había experimentado, aceptar su valor y abrirse a las posibilidades que se presentaban. Esa noche, mientras Miguel dormía, Carolina tomó el cuaderno donde había estado esbozando ideas. Llenó las páginas con planes concretos, dibujando una hoja de ruta clara hacia su proyecto. Comenzó a imaginar el nombre, la misión y la estructura.
En su mente, cada palabra se transformaba en un ladrillo construyendo el camino hacia su nuevo futuro. Claro que la duda seguía siendo una presencia, pero esta vez sabía cómo manejarla. El mejor remedio era la acción. A medida que pasaban los días, Carolina no solo trabajaba en su proyecto, sino que también se aseguraba de mantener una conexión cercana con Miguel. Había comprendido que su rol como madre no era un obstáculo, sino una fuente de inspiración. Compartía con su hijo no solo las dificultades, sino también las pequeñas victorias, enseñándole el valor del esfuerzo y la valentía. El día de la presentación de su propuesta llegó. Después de semanas de preparación, Carolina se sintió lista. Al estar frente a un pequeño grupo de inversores y aliados, las palabras salieron de su boca con claridad inigualable. Habló de su viaje, de su deseo de ayudar a otras madres, y cómo convertir su experiencia en un modelo de empoderamiento. La energía en la sala era palpable, había logrado capturar la atención y el corazón de aquellos que escuchaban. Al final de la sesión, un silencio expectante llenó el aire antes de que comenzaran los aplausos. Había sí, compartido su historia, pero también había demostrado su capacidad, y eso fue lo que realmente resonó en los oyentes. La poderosa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza había creado una conexión especial. Lo que antes había sido inseguridad, se había transformado en una propuesta impactante y atractiva. Los días posteriores trajeron consigo oportunidades inesperadas. Varios inversores mostraron interés en apoyarla, y la idea que había surgido de sus pensamientos solitarios comenzó a tomar forma tangible. En un giro del destino, un par de semanas después, recibió una propuesta formal para unirse a un programa de liderazgo que no solo le ayudaría a evolucionar su idea de negocio, sino que además le brindaría la visibilidad que necesitaba para solidificarse en el mercado. La posibilidad de un futuro brillante se iluminaba ante ella. Mientras tanto, su relación con Alejandro también se había transformado. La conexión que establecieron durante aquellos días abrazando sus próximas aventuras les llevó a compartir no solo momentos de trabajo, sino también personal. Se hicieron cómplices, apoyándose mutuamente en sus respectivas trayectorias. En cada sonrisa de Miguel, Carolina encontraba la fuerza renovada que necesitaba para seguir adelante. Ya no se sentía sola en su lucha. Finalmente, la culminación de su esfuerzo se representó en el lanzamiento oficial de su proyecto. Con un evento que reunió a un grupo diverso de madres y emprendedoras, Carolina sabía que había logrado más de lo que alguna vez imaginó. No solo estaba ayudando a otras mujeres, sino que también se había permitido ser vulnerable y auténtica en su viaje. Carolina se sintió plena. Había logrado un equilibrio entre su rol como madre y emprendedora. Había hallado su voz y había demostrado que la maternidad no era un impedimento, sino un motor para su crecimiento personal y profesional. Con cada paso, se reafirmó en su valor y potencia, y la realización de sus sueños la llevó a una dimensión de satisfacción profunda que nunca pensamos que alcanzaría. La historia de Carolina es la historia de todas las mujeres que luchan por hacerse un lugar en el mundo. Siempre hay un momento en el que debemos enfrentar nuestros miedos, tomar decisiones audaces y, sobre todo, ser agentes de cambio en nuestras vidas. Si Carolina pudo transformar su vida, tú también puedes. Así que no esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar estos relatos. No esperen ni un segundo más para compartir.